A ver, pensemos un momento en Corea del Sur. ¿Qué imagen se nos viene a la cabeza? Seguramente K-pop, tecnología que parece del futuro, cutis de porcelana y ciudades que simplemente vibran sin parar. Es sin duda la estampa del gran milagro económico del siglo XXI. Pero, ¿y si les dijera que esa imagen tan brillante es solo la mitad de la historia? O quizá, para ser más exactos, una de las campañas de marketing más exitosas de nuestros tiempos. Porque detrás de esas luces de neón de Seúl se esconde una sociedad que vive al límite. Una juventud tan, pero tan presionada que ha llegado a bautizar a su propio país como Hell Joseon, el infierno Joseon. Y justo de eso vamos a hablar. Vamos a asomarnos a ese otro lado de Corea del Sur, el que existe más allá de la fachada, el que casi nunca sale en las pantallas. El punto de partida tiene que ser este término, Hell Joseon. Y ojo, esto no es solo un meme para nada, es un verdadero grito de la juventud. Con él comparan la sociedad actual, que es hipercompetitiva, con la antigua y asfixiante dinastía Joseon. Es esa sensación de estar atrapado en un sistema del que parece simplemente imposible escapar. Empecemos a desempacar esto con el primer gran mito. La idea de que Corea del Sur es una tierra de riqueza para todos y vida futurista garantizada. Vaya, la narrativa del famoso milagro asiático es potentísima. Pero la realidad, como suele pasar, es bastante más complicada. Detrás de esos rascacielos impresionantes que vemos en las fotos, se esconde una crisis de vivienda brutal, un nivel de endeudamiento personal altísimo y una pobreza que, claro, no suele salir en las postales. Un ejemplo que lo deja clarísimo son los Goshiwon. A ver, imaginen vivir en una habitación que es del tamaño de un closet, muchas veces sin baño propio. No es una elección. Es el último recurso para estudiantes y trabajadores con sueldos bajos en ciudades carísimas. Son el símbolo más crudo de esta crisis. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta presión? Pues empieza casi desde el kinder. El sistema educativo es una carrera de obstáculos tremenda, que llega a su clímax en un solo examen que puede, literalmente, definirte la vida. Y si a eso le sumamos una de las culturas laborales más extenuantes del mundo, pues tenemos el caldo de cultivo perfecto para un ciclo de endeudamiento del que es muy difícil salir. Ok, si la presión interna es así de alta, ¿qué pasa con la amenaza de afuera? Esto nos lleva directito al segundo gran mito. Esa idea de que los surcoreanos viven en un pánico constante por su vecino del norte. Esta cita lo resume de una forma brutal. Dice, han vivido con esa amenaza por más de 70 años. Es como vivir al lado de un volcán activo. Después de un tiempo, simplemente dejas de mirar la montaña. Se ha generado una especie de insensibilización social ante un peligro que para el resto del mundo parece inminente. Y para entender esta aparente calma, hay que recordar algo clave. La guerra, técnicamente, nunca terminó. Lo que se firmó fue un armisticio, no un tratado de paz. Así que, después de décadas y décadas de crisis y pruebas de misiles, la vida en Seúl simplemente sigue, casi como si nada, ajena a los titulares que alarman al resto del planeta. Y aquí está el punto clave. La desconexión es total. Mientras las noticias globales se llenan con la amenaza nuclear, el miedo más grande, el verdadero terror de un joven surcoreano, es algo mucho más personal e inmediato. Reprobar el examen de admisión a la universidad. Porque eso significa quizás no conseguir un buen trabajo. Y esa misma presión por el éxito se refleja en otro campo, la apariencia física. Lo que nos lleva al tercer mito, la idea de que ese famoso y envidiado estándar de belleza coreano es algo, natural y que se logra sin esfuerzo. Para entender la realidad aquí, hay que conocer un término, lookismo. Es básicamente la discriminación basada en la apariencia física. Y en Corea del Sur esto tiene consecuencias muy reales. Allá es práctica común, de hecho es obligatorio, incluir una foto en el currículum. Y sí, la apariencia puede ser un factor decisivo para que te den un trabajo o no. Y por eso la apariencia se convierte en una inversión. La cirugía plástica deja de ser vista como simple vanidad y se transforma en una herramienta casi necesaria para poder competir. Es tan común, tan normalizado, que uno de los regalos más típicos de graduación de preparatoria es la cirugía de doble párpado. Así de fuerte. Entonces, ¿qué nos dice todo esto en conjunto? Que Corea del Sur es, en esencia, una nación de contrastes extremos, donde cada luz deslumbrante proyecta una sombra muy profunda. Hay que ser claros, el logro es innegable. El llamado milagro en el río Han es una historia real y asombrosa. En una sola generación, el país pasó de ser uno de los más pobres del mundo, completamente devastado por la guerra, a ser una potencia económica, tecnológica y cultural a nivel mundial. Pero, y este es un gran pero, ese milagro tuvo un costo humano inmenso. Como bien dice la cita, es una sociedad atrapada.
Por un lado, por el peso de tradiciones milenarias, y por el otro, por la presión de un hipercapitalismo feroz que exige una perfección que es, francamente, imposible. Y el objetivo de analizar estos mitos no es para nada criticar o señalar. Al contrario, es para humanizar. Se trata de ver a la gente y a la sociedad como lo que son, algo real, complejo, con sus luces y sus sombras, no como personajes de una serie de televisión perfectamente coreografiada. Así que la próxima vez que veamos un K-drama o escuchemos sobre el milagro coreano, quizás sea bueno recordar que detrás de cada historia de éxito hay una sombra. Y la pregunta que nos queda en el aire es, de todas estas realidades que se esconden tras los mitos, ¿cuál fue la que más nos voló la cabeza?